Me falta fe. ¿Lo pensaste? ¿Lo dijiste? ¿O lo estás sintiendo ahora mismo? Te dijeron que si tenés fe no dudás. Y no es tan así. No pasa nada. No sos el único. Y tampoco está mal sentirlo. Hoy no venimos con la respuesta clásica de siempre. Hoy vinimos a hablarlo en serio. Y la pregunta es, ¿qué haces cuando sentís que tu fe no alcanza? Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Timo y Nati Podcast. Es un gustazo poder estar juntos y compartir este nuevo episodio que vamos a hablar de la fe. Y no estoy solo, estoy junto con Nati. ¿Cómo estás, Nati? Están todos. Arranqué y me olvidé de presentarte. Sí, de qué estoy. Buenísimo. Hoy vamos a hablar de la fe, pero de cuando sentimos que no tengo fe o la fe que tengo no me alcanza. ¿Te pasó alguna vez? Un montón de veces. Yo me suele pasar seguido. O no sé, decís, bueno, oro por algo, oro por alguien, y es como que sucede todo lo contrario. Entonces, o en tu vida, o en alguna situación, dices, che, ¿qué onda? ¿Será que no tengo fe? ¿Será que es muy poquita la fe que tengo? Bueno, yo creo que hemos pasado por diferentes estadios en los que esto nos pasa, ¿no? Decir, ¿será que mi fe no alcanza para determinadas cosas? Sí. Y a la vez te comparas con otros que decís, ay, por Dios, qué fe que tiene esa persona, ¿cómo hace? Creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Sí, nos pasa. Caer en la comparación nos va a pasar absolutamente siempre y en muchas situaciones, pero en la vida cristiana, al hablar de fe, podemos ver en personas que es asombroso cómo Dios los utiliza, o decir, che, con qué seguridad que habla, o con qué seguridad que ora, y no sé, orás por alguien y en vez de sanar se empeora. Claro. Y ves que otra persona ora por lo que sea y Dios le da ese milagro y mucho más. Entonces caemos también en esa comparación, pero hoy vamos a hablar un poquito de este tema, así que... Antes de empezar, mate listo, escribinos en los comentarios si a vos te pasó alguna vez, si sentís que te está pasando en este momento, decís, yo siento que ya la fe se me acabó, y bueno, y recordá suscribirte y seguirnos para cada semana te llegue el recordatorio de un nuevo episodio. Y es interesante que hablemos de fe y que a veces tengamos esta sensación de que nos falta fe. La Biblia es un requisito como innegociable dentro de la vida de un cristiano, ¿no? La Biblia dice que sin fe nadie verá a Dios. Entonces, y empezamos a hablar y a ver muchos versículos donde nos hablan de fe. Y el tema es que quizás nuestra cuestión está en que nuestra interpretación o nuestra interpretación de lo que es fe a veces está un poco errada, ¿no? Sí. Cuando hablamos de fe, por lo general lo asociamos con palabras que conocemos, ¿no? Fe es creer. Fe es, no sé, certeza. Declarar. Fe es, claro, decir algo que va a pasar y pasa. Claro. Justo arranqué con el mate, así que... pero yo estuve leyendo y hay una de las palabras que más se utiliza para utilizar, o para, en realidad en el hebreo, para lo que es la palabra fe, y es una palabra que es emuná. Y tiene muchos significados y muchas connotaciones, y hoy quisiera poder charlar un poco de esto, ¿no? Fe no es solamente creer, fe no es declarar, fe no es autoconvencerme, fe no es medible en cuánta cantidad de fe yo tengo. O sea, no es si yo tengo mucha fe o poca fe. Jesús fue muy, muy claro. Si vos tenés fe como un granito de mostaza, vas a hacer que una montaña se mueva. Lo que Jesús está diciendo no es la cantidad de fe que tenés, sino
es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Dale, ¿con qué versículos arrancamos? Y vamos a empezar por Éxodo capítulo 17, versículo 12. Y vamos a ver una situación en donde se utiliza esta palabra para definir emuná como si fuese una firmeza. Como, a ver, si querés, léelo. Dale. Éxodo 17, 12. Dice así: pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, y luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Esa palabra firmes es una de las traducciones que se utilizaba para la palabra esta emuná, que está relacionado, que es una de las palabras con la cual nosotros al traducirlo utilizamos como fe. Y fe es firmeza, fe es tener seguridad. Pero si nosotros analizamos el contexto y miramos la situación, es muy interesante porque la firmeza no era en este momento de Moisés. Moisés estaba débil. En este momento Moisés no tenía la fuerza suficiente para mantener los brazos en alto. Y la historia nos cuenta que cuando él bajaba los brazos, el pueblo perdía, y cuando él levantaba los brazos, el pueblo ganaba la batalla. Entonces, cuando las personas, Hur y Aarón, identificaron que cuando él levantaba los brazos, el pueblo ganaba la batalla, entonces, ¿qué hicieron? Lo sostuvieron. Lo sostuvieron. Le dieron firmeza. Le dieron firmeza. Y muchas veces nosotros sentimos que no tenemos fe porque asociamos la fe como una virtud mía, como algo que yo tengo que tener fe. Y sí, tenemos que tener fe, pero no depende de nosotros siempre. No es lo que yo soy o lo que yo tengo, sino lo que Dios pone en nosotros y lo que Dios provoca con el contexto y con nuestro alrededor para darnos esa fe. Y algo interesante es también con quienes nos rodeamos. Sí. Realmente te estás rodeando con gente de fe, y me viene a la memoria también el caso en el que había un hombre enfermo y sus 4 amigos no solamente lo llevaron en camilla hasta donde estaba Jesús, sino que como no podían llegar a él, abrieron el techo, lo bajaron por ese agujero que hicieron en el techo, y eso fue el esfuerzo de esos 4 amigos. O sea, qué importante es que si estás en este estadio en que decís, me falta fe, bueno, primer punto, rodéate con gente de fe. Rodéate con gente que te ayuden a estar firmes y estables en los momentos en donde tus fuerzas no están. Fe no es tener un superpoder sobrenatural. Fe es saber tu condición y encontrar firmeza en alguien que pueda ser ese sostén, ese apoyo. Porque ninguno de los que estamos acá somos infalibles y somos atravesados por situaciones en las cuales nuestra vida nos llevan a perder la fe. El caso que vos mencionabas recién de los 4 amigos que llevaron a la persona que estaba postrada, eran ellos actuando en fe, dándole firmeza. Y en este caso podemos ver a un Aarón y a un Hur sosteniendo los brazos de su líder. Y yo creo que eso es fe. Fe no es el llanero solitario. Fe no es yo soy el hombre de poder. Fe es saber que cuando yo me siento débil, tengo personas a mi alrededor que me van a sostener, porque fe es firmeza en comunidad. Y me gusta eso, porque a veces como discípulos pretendemos que nuestros superiores, tipo líderes, pastores, nos infundan fe, pero en este caso también como discípulo nosotros podemos fortalecer la fe de nuestros líderes y pastores, que siguen siendo seres humanos, ¿no? Sí, entonces en este primer punto podemos ver que fe es firmeza. Y ya empecé a preguntarte, ¿quién te sostiene los brazos cuando vos sentís que te falta fe? ¿Quién está a tu lado en esos momentos? ¿Y a quién le estás sosteniendo los brazos vos también? Porque de esto se trata, no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Y eso es lo que hace cuando una persona tiene fe. Bien, podemos ver también en Isaías 26, 3 y 4, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. Él es nuestra firmeza, en Él estamos seguros. Entonces, fe no se trata de nosotros, fe se trata
de quién es Dios. Quién es Dios y que Él es nuestra firmeza y Él es nuestra fortaleza. Bien, la fe... Por eso, perdón, vuelvo atrás, cuando sentimos que no tenemos fe, quizás es porque estamos queriendo ser autosuficientes, quizás queremos resolver todo por nuestros medios y creemos que nosotros somos quienes tenemos que lograr ese milagro que estamos esperando, cuando en realidad es dejar que Dios sea Dios. Y ese dejar que Dios sea Dios es corriéndome yo y dándole el lugar a Dios que corresponde para que Él actúe de la manera que Él quiere. Es que estamos tan acostumbrados a pensar de que fe es yo convencerme de que Dios va a hacer las cosas a mi manera y no pensar de que Dios puede utilizar a tus discípulos, a tus amigos y a personas espirituales, obviamente, para sostenerte los brazos. Fe no es encerrarme en mi capricho, fe es aprender a confiar en Dios y saber que Él es nuestra fortaleza y nuestra firmeza. Y esa firmeza va a llegar de personas que quizás a veces no pensamos. Quizás Moisés en ese momento podría decir, bueno, mi fortaleza va a venir del Señor y Él va a hacer que mis brazos se fortalezcan. No, puso a 2 personas alrededor para sostenerle los brazos. Y creo que nosotros caemos en la autosuficiencia y en el pensar que yo tengo que creer y si yo creo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y me convenzo de que eso va a pasar, eso va a pasar. No, eso no es fe, porque la fe no se trata de mí, sino se trata de Él. ¿Qué tanto conozco a Dios y qué tanto confío en Él? Que ese es el siguiente punto, porque primero hablamos de firmeza, que no es solamente de mí, sino de con quién me estoy rodeando. El fe también es confianza activa en la promesa de Dios a pesar de. Es, ¿viste? Cuando recibís una palabra y ves que todo está en oposición para que las cosas sucedan. Hace un tiempo atrás estábamos viendo un partido entre Argentina y Egipto. En el minuto 78, Argentina iba perdiendo, ¿cuánto? 2-0. Sí. 2-0. Muchas personas en el minuto 78 abandonaron el partido y dijeron ya perdimos, pero en el minuto 78 nuestros hermosos jugadores empezaron a jugar de otra manera y el partido cambió. Y el partido cambió de tal manera que Argentina terminó ganando 3-2. Ahora, confianza activa en una promesa es como que vos estás en el minuto 78 y vos ves que está todo negro. Que estás 2-0 abajo. Estás 2-0 abajo y no ves forma porque todo indica de que la cosa no va a cambiar. Entonces, cuando eso pasa, nuestra fe se ve alterada. En realidad, lo que se ve alterado es nuestra confianza. Lo que se ve perjudicado en ese momento es que ya no confiamos de la misma manera en la promesa de Dios. Cuando pasan los años en donde Dios nos dio una palabra y vemos que no pasa, que no llega la promesa que Dios nos hizo, nosotros empezamos a dudar y a dejar de confiar. Nosotros quizás podemos seguir declarando y diciendo no, porque Dios va a cumplir su promesa en mí, pero todo nuestro alrededor y todo lo que somos termina demostrando de que ya no tenemos la misma confianza. Y vamos a ver Números, capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice así, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Si recordás la historia, y del otro lado si recuerdan la historia, en Números, el pueblo de Israel habían ido 12 espías a ver la tierra prometida. Entre ellos estaba Josué y Caleb. 10 personas, o sea, 12 personas fueron al mismo lugar, pero 10 personas trajeron un informe. En realidad trajeron el mismo informe, pero la respuesta y la reacción fue completamente distinta. Podemos ver personas que decían que iban que no podían conquistar esa tierra porque lo que veían
eran personas gigantes, personas que eran muy poderosos, que nosotros seríamos como langostas para ellos y empezaron a generar miedo en el pueblo y el pueblo quería volver a Egipto e incluso hasta quisieron levantar a otro líder para derrocar a Moisés en ese tiempo. Y acá volvemos un poco al punto anterior. 12 con un informe, pero 2 con una mirada de fe. Rodéate con esos 2. Primero, creo que tenemos que, como discípulos, ser sabios en cuanto a con quiénes nos rodeamos. Obviamente que no hay que hacer acepción de personas ni dejar a nadie de lado, pero sí con quién pasas más tiempo, con quién te rodeas, con quién abrís tu corazón, abrilo y rodéate de gente que sean como estos 2 y no como los otros 10. Eso por un lado. Y después, qué importante es entender que cuando carece la fe hay miedo. Entonces, hay gente que también quizás dice, yo sí tengo fe, pero tiene un miedo bárbaro y como que no se relaciona la fe con el miedo. O sea, sí, creo que tenemos, con el miedo que paraliza, me refiero, ¿no? Con ese miedo que no te deja avanzar. Nosotros tenemos que confiar no en nuestras capacidades, porque nuevamente, si estos 12 miraban las capacidades, era imposible poder lograr lo que Dios les había mandado a hacer. Pero los 2 que miraron las capacidades de Dios, Dios está con nosotros, vamos a poder. Ahí es donde todo temor se va o permanece, pero sin esta limitante de que te paralice y te dice no avances, ¿no? Creo que esto es importante. Sí, y eso termina evidenciando dónde está puesta nuestra confianza. O sea, nosotros cuando somos paralizados por el temor o por la situación, por el contexto en el que estamos atravesando, podemos ver en dónde está puesta nuestra confianza. Nuestra confianza cuando está puesta en Dios, a pesar de la situación que podemos estar atravesando o a pesar de que estemos en desventaja. Recién hablábamos y hacíamos alusión a esto del partido. Vamos 2-0 abajo. No, nada indica que podamos ganar, pero cuando vos conocés, vamos a poner en el caso del fútbol, vos conocés a los jugadores con los cuales vos están en la cancha, vos podés tener confianza o no en ese equipo. Entonces, eso nos pasa con Dios. Cuando nosotros vamos a enfrentar una situación y confiamos en Dios, podemos estar tranquilos o no. Si confiamos en Dios, a pesar de que esté todo negro, vamos a seguir confiados. Así como Josué y Caleb. Josué y Caleb estaban completamente seguros de que Dios les iba a dar la victoria. Ellos estaban completamente seguros, ellos no tenían una pizca de duda de eso, pero no era porque ellos eran personas de fe, eran porque conocían a quien le había dado la promesa. Nuestro problema radica en que pensamos que la fe tiene que ver con nosotros. La fe tiene que ver en quién tenemos depositada nuestra confianza. Bueno, y de hecho, qué importante también la fe colectiva, ¿no? Estamos modo mundialista todavía, a pesar de que haya pasado el tiempo, pero digo, en ese partido que vos mencionás, si por ejemplo solo Messi no hubiera bajado los brazos, o solo 2, Messi y pongámosle, no sé quién estaba hasta ese momento, quién estaba también jugando, ya no me acuerdo, pero Messi y otro más estuvieran como los 2 diciendo, bueno, no vamos a bajar los brazos, avancemos, y el resto sí. No sé si hubieran podido dar vuelta al partido, porque la verdad es que el partido se gana con todos los jugadores poniendo el máximo y no solo con 2. Y fíjate que con este caso que menciona la Biblia, había 10 y todo un pueblo que decidió creer lo negativo y solo 2 que estuvieron como diciendo, sí, vamos a lograrlo. ¿Cuándo lograron esa conquista? Cuando se renovó ese pueblo. O sea, no se ganan batallas con un pueblo negativo y solo 1 o 2 que tienen fe. Realmente Dios busca que como cuerpo de Cristo todos tengamos una fe desarrollada, de modo que entre todos podamos lograr esas conquistas a través de la fe que tenemos en Dios y de quién es Él y de cómo actúa. Entonces, creo que esto tiene que ser una onda expansiva.
yo empiezo a desarrollar mi fe al juntarme con 2 o 3 que también me inspiran en fe. Pero estos 3, 4 que ya somos, tenemos que seguir inspirando al resto de la iglesia, al resto de la gente, para que en comunidad, como cuerpo de Cristo, como se ve en el libro de los Hechos, comencemos a verdaderamente impactar esta generación o este mundo. Nada más nocivo que personas quejosas. Nada más nocivo que personas que solamente ven o tienen queja en su boca. Por eso yo te animo del otro lado, mirá bien con quién te estás juntando. Mirá bien a quién le estás abriendo tu corazón, mirá bien con quién estás compartiendo tiempo. Porque vos podés llegar a ser Josué y Caleb, pero si vos empezás a compartir tiempo con 10 personas que te taladran la cabeza con cosas que van en contra de lo que Dios quiere hacer o cosas que quizás miran solamente la parte negativa o todo lo malo que pueda acontecer, es muy probable que terminemos perdiendo nuestra tierra prometida. Es muy probable que terminemos hipotecando el propósito de Dios porque muchas veces, lamentablemente, la incredulidad se propaga más rápido que la fe. Pero porque solemos juntarnos más con personas que son incrédulas, que no tienen fe, que con personas de fe. Entonces, procuremos elegir bien nuestras amistades y procuremos ser personas que confían a pesar de la situación que podamos estar atravesando. Habacuc 2:4 dice, mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Uh-huh. La fidelidad de Dios. Fe no es confiar en capacidades propias, es confiar en que Dios tiene el poder, no es nuestro talento, no son nuestras capacidades, no es porque somos argentinos, no es porque somos lindos y bonitos, es porque Dios es fiel. Y ese tiene que ser nuestro entendimiento. Tu fe radica en cuánto conoces a Dios. Nuestra fe radica en cuánto conocemos. Y es buenísimo porque cuanto más lo conoces, más fe vas teniendo. Entonces, cuando vos vas atravesando una situación en la cual tuviste que aplicar tu fe, ya destrabaste un nivel y así vas creciendo. Entonces, yo creo que es cuanto más conoces de Dios y también cuanto más morís cada día, ¿no? Porque cuanto menos hay de mí y más de Él en mí, entonces empiezo a ver las cosas desde otro lado, desde otro lugar, no en mis capacidades, porque yo ya morí, ¿no? Y Cristo comienza a ser quien gobierna mi mente, mi corazón, mi cuerpo y quien está en control de todo lo que sucede alrededor. Totalmente. Hasta ahora dijimos que fe es firmeza y estabilidad. Fe también es confianza activa en la promesa de Dios. La fe es práctica y multiplicadora. Y aunque a veces parece pequeño, ¿no? A veces parece que no alcanza. Mateo 17:20. ¿Querés que lo busque? Sí, si lo querés leer mientras yo voy tomándome un mate. Mateo 17:20 habla Jesús a sus discípulos. Bien, Mateo 17:20 dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Le digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Y de hecho justo puse el señalador que sin darme cuenta con mi semilla de mostaza que no sé si se llegará a ver, pero es mini la semilla de mostaza. Pero mirá qué interesante, porque si nuestra fe... No sé si se ve desde la cámara. Fuese así, es muy probable que no se vea, pero mejor que no se vea, porque acá hay una semilla de mostaza. Pero si tu fe fuese de este tamaño, a veces nosotros queremos tener una fe gigante. A veces queremos tener una fe que mueva montañas. Esto necesitamos. Según Jesús, necesitamos una fe de este tamaño para poder mover una montaña. Pero lo que hace referencia acá es, ¿en qué está puesta tu fe?
no es qué cantidad de fe, sino en quién está puesta. Y en Hebreos 1:11 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Nosotros solemos pensar que nuestra fe tiene que ser asombrosa, nuestra fe tiene que ser gigante, pero Jesús nos enseña que así sea como el tamaño de una mostaza, de una semilla de mostaza, va a mover montañas, va a hacer cosas extraordinarias porque la fe en Dios es práctica. La fe de Dios es creo y hago, confío y camino. Podemos ver un Pedro que tenía poca fe, dijo, mandá que camine y caminó sobre las aguas. Y obediencia. Y obediencia también es obediencia. Pero nosotros a veces consideramos que la fe va a anular todo nuestro contexto. Nosotros pensamos que la fe va a hacer que de repente dejemos de tener miedo, temor o que nuestra situación cambie. Fe es atravesar la adversidad, la incertidumbre, confiando justamente que al que no vemos es fiel, es confiable, es digno de nuestra confianza. Y creo que eso es lo que a veces nos lleva a dudar. Y como decíamos recién, la fe es práctica. Muchas veces pensamos que alimentamos nuestra fe simplemente creyendo, pero alimentamos nuestra fe con la palabra. Sí. Pequeñas cositas que hacen que tu fe aumente. Tiempo de lectura, tiempo de búsqueda. Porque la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Sí, tiempo de morir, es decir, de dejar de hacer lo que yo quiero y empezar a hacer lo que Dios me pide que haga. Entonces eso también es algo que va fortaleciendo nuestra fe. Cada vez hay menos de mí y más de Él. Entonces la fe empieza a evidenciarse. Y muchas veces queremos tener mucha fe, queremos tener una fe sobrenatural, pero lo que menos hacemos es escuchar la palabra, dedicarle tiempo a la palabra, porque en la palabra vamos conociendo a Dios. Entonces, cuanto más yo conozco de Él, más virtudes conozco de Él, más poder de Él puedo ver y callo las voces que me hablan de mi contexto y de mi situación. Nosotros a veces queremos tener fe mirando el gigante, pero no es mirando el gigante donde vas a tener fe, es mirando a Cristo y nutriéndote de sus virtudes y aprendiendo de que Él es suficientemente grande y poderoso como para poder resolver o cambiar cualquier situación. Y acá macheamos un poco con el episodio anterior de que a veces estamos en esta crisis de decir, siento que no tengo fe, las cosas no cambian, no veo resultados, pero pensemos en el episodio anterior sobre prioridades. Ok, me estoy quejando, por así decirlo, de que tengo poca fe. Sin embargo, entiendo que la fe viene por el oír la palabra, por estudiarla, por meditarla. La fe viene por morir a mí mismo y entonces se trata de obediencia, se trata de estar en oración constante. Entonces mi pregunta es, en vez de quejarnos o ponernos mal de que no sentimos que no tenemos fe, hay que empezar a priorizar cosas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Quiero tener fe. Tengo que priorizar tiempo de oración, tengo que priorizar tiempo de lectura de la palabra, tengo que priorizar el juntarme con gente que me va a impartir fe, porque viven en fe. Entonces, y si vos, cuando a veces me viene a decir, siento que no tengo fe, bueno, ¿qué estás haciendo para revertir esto? Y creo que esto es importante también. ¿Cuánto te alimentás de lo que va a fortalecer tu fe? Es como el que me dice, no sé, me enfermo todo el tiempo, tengo que reforzar mi sistema inmunitario. Bueno, ¿de qué te alimentas? Comida chatarra. Bueno, no lo vas a lograr nunca, porque tenés que incluir alimentos nutritivos que fortalezcan tu sistema inmune. Pasa lo mismo con la fe. Y qué importante es, ¿de qué me estoy alimentando para fortalecer mi fe? Para hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Bien. Sí, coincido totalmente.
Y el último punto es la fe refleja la fidelidad del carácter de Dios. Podemos ver en Deuteronomio 32:4 que dice, Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, justo y recto es Él. Ven que cuando hablamos de fe siempre se trata de Él, no se trata de nosotros. Y después también podemos ver en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 22 y 24, dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, su misericordia jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Entonces, cuando nosotros sentimos que estamos perdiendo la fe, que quizás no tenemos suficiente fe, yo lo primero que haría es preguntarte cuánto te estás alimentando del conocimiento de Dios. Cuánto estás metiendo a tu vida espiritual, a tu salud espiritual de la esencia de Dios para poder conocerlo un poquito más a Él, para que todas sus cualidades empiecen a evidenciarse en vos, en nosotros, para que todos sus atributos empiecen a tener mayor predominancia en nuestras vidas y nuestro contexto y nuestra situación empiece a tener menos protagonismo, porque nos pasa que nosotros solemos dudar de Dios porque le damos más protagonismo a la situación que a Dios. Y ahí es cuando empezamos a dudar. Así que te animamos a incorporar todo esto que te estamos diciendo, a que puedas reflexionar cómo venís alimentando tu fe y nuevamente, si sentís que estás estancado, que no avanzás y sentís que no tenés fe, también si querés escribirnos, queremos ayudarte, queremos acompañarte y oramos por tu vida para que en este tiempo puedas desarrollar la fe que Cristo ya puso en vos para que en este tiempo muevas montañas. Sí, totalmente. Y saber que la fe no es creer que todo va a ser fácil, sino aprender a confiar que el que te llamó es fiel y que va a cumplir lo que prometió. Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.